Buenos días. Bueno, para mí buenos días porque es domingo. Último encuentro virtual sobre Kant, ¿sí? Nuestro quinto video. Hoy nos ocuparemos del desenlace de todo este trabajo que es la ética kantiana, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir pantalla. De todas maneras vamos a hacer una sinopsis de lo que hasta ahora hemos visto. Acá tenemos nuestra presentación. Voy a hacer un acto de desaparición. Bueno, veamos hasta ahora lo que condujo a esta, ¿cómo llamarle? A este desenlace. Lo primero es, Kant se ocupa del conocer. El ocuparse del conocer es la respuesta a una pregunta. Esa pregunta es, ¿qué puedo conocer? A su vez, esa pregunta se escinde en otras dos. La primera decía cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, o en términos más llanos, cómo es posible la física de Newton. Y la segunda pregunta era, ¿es posible la metafísica como ciencia? A la primera la responde con toda la parte de la lógica trascendental que se llama analítica trascendental. El término trascendental, el término analítica ya los doy por sabidos, pero de todas maneras hagamos una sinopsis, una síntesis del camino recorrido. Conocer significa juzgar. Juzgar es necesariamente una acción. Si es una acción, no puede corresponder a la sensibilidad, sino al entendimiento. El entendimiento es la facultad de los conceptos. Por lo tanto, si queremos responder a la pregunta por el conocer, debemos responder a la pregunta sobre el juzgar. Para poder responder a las preguntas por el juzgar, tenemos que preguntar en el entendimiento porque la sensibilidad es pasiva. Por lo tanto, si juzgar es una acción, y es una acción del pensar, y esa acción del pensar solamente puede ser llevada a cabo por el entendimiento, y el entendimiento es la facultad de los conceptos, lo que necesitamos en este momento metafórico, digamos, es descubrir cuáles son los conceptos que hacen posible el pensar. Pero, ¿qué es lo que nos va a orientar para descubrir esos conceptos? Entonces, Kant recurre a una disciplina 2 veces milenaria que es la lógica formal, que de hecho es fundada por Aristóteles en el siglo IV a.C. ¿Qué le dice la lógica formal ante el requerimiento kantiano? El requerimiento kantiano sería lógica, como si fuese alguien, ¿no? ¿Podrías decirme cuántas son las formas posibles a través de las cuales los seres humanos, en tanto cognoscentes, conocen? Y la lógica formal le responde que hay 4 maneras fundamentales de juzgar, según la cantidad, según la cualidad, según la relación, según la modalidad. Esas 4 formas, a su vez, se escinden en 3 tipos o modos de juzgar. Ustedes ya tienen el cuadrito. Ahora, también hicimos una comprobación de la eficacia de esa clasificación con un juicio. Dijimos, todos los hombres son mortales. Eso es un juicio en tanto tiene la propiedad de ser verdadero o falso. Recuerden que la propiedad fundamental de un juicio o proposición es ser verdadero o falso, y que por otra parte, el lugar de la verdad es la proposición o el juicio. Bien. Si hay 12 formas de juzgar, dijimos, hay 12 conceptos. Y el ejemplo que dimos era todos los hombres son mortales, que desde el punto de vista de la cantidad es universal, desde el punto de vista de la cualidad es una afirmación, desde el punto de vista de la relación es un juicio categórico, y desde el punto de vista de la modalidad es un juicio asertórico. Ahora, si el juicio hubiese sido otro,
por ejemplo, necesariamente A es igual a A, van a ver que ese mismo juicio está abarcado por las cuatro formas. Recordemos que un juicio es un enlace que de términos. Cuando enlazo términos, obtengo proposiciones. Cuando enlazo proposiciones, tengo razonamientos. Por supuesto que esos enlaces no son arbitrarios, deben estar regidos por una legalidad. Bien, sigamos con nuestra reconstrucción. Kant, entonces, a través de la tabla de los juicios, descubre o establece o deduce la tabla de las categorías. Las categorías o conceptos puros del entendimiento son justamente aquello que buscamos para poder descubrir cómo es posible que una ciencia de hechos basado en apariciones sensibles, esto es, singulares, particulares, contingentes, pueda ser elevada a ley universal. Recuerden que la primera afirmación que hicimos antes de comenzar todo este trabajo fue: debe existir una capacidad cognoscitiva humana tal que le sea posible elevar lo particular a universal. Bien, ese fue el trabajo. Cuando Kant llega al final de ese trabajo, dice: bien, los responsables, los que son capaces de esta acción de elevar a universal, son los conceptos puros del entendimiento. La otra pregunta es: ¿por qué son puros? Porque si fuesen empíricos abarcarían un caso limitado de casos, ¿no? O sea, el concepto de mesa abarca todas las mesas, pero no todas las cosas. Debe haber un estrato superior en el sentido de abarcabilidad, que son los conceptos puros del entendimiento. Esto es, yo nombro una mesa, nombro un reloj, nombro una silla, todo eso que estoy nombrando son sustancias. Entonces, todo lo que nos rodea en lo espacio-temporal son sustancias. ¿Existe un concepto que abarque a todos? Claramente, el concepto de sustancia. ¿El concepto de sustancia viene de la experiencia? No, porque nosotros nunca percibimos sustancias, percibimos cosas. Entonces, sustancia y accidente es un concepto puro, si ustedes se fijan en la clasificación. Entonces, todas las cosas que aparecen, se nos aparecen a nosotros a los sentidos, y que constituyen lo que llamamos el mundo. Y recuerden que digo constituyen porque los objetos en realidad primero son apariciones sensibles y la acción modeladora, constituyente del entendimiento los vuelve objetos. Por encima de los objetos particulares existe algo así como lo que sería el objeto en general. Ese objeto en general es sustancia y es necesariamente puro, porque si fuese empírico, otra vez, abarcaría solo una parte de la realidad. Siendo puros, son independientes de la experiencia. Bueno, esa fue la conclusión. Después continuamos con cómo es posible que entes intelectuales, llamados conceptos, que son independientes de la experiencia, se apliquen a la experiencia. Y ahí hablamos de la deducción trascendental de las categorías y hablamos también del esquematismo. Lo hicimos muy rápidamente. Bien, llegado a ese punto, Kant puede decir con soltura y certeza a la pregunta: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿O cómo es posible la ciencia físico-matemática de Newton? En este sentido son casi equivalentes. Respondemos: eso es posible porque nuestras capacidades cognitivas puras, trascendentales, descubiertas en esta indagación en la lógica trascendental, en tanto puras, son aquellas responsables o capaces de elevar lo particular a universal, y además Kant muestra cómo lo hace posible. ¿No? Recuerden que para salvar el abismo entre la sensibilidad y el entendimiento, Kant necesita descubrir un mediador, y ese mediador es el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo pertenece a toda experiencia sensible posible, y por el otro lado pertenece a lo que corresponde al entendimiento, que es lo que llama el sentido interno. Bueno, hecho eso,
Y satisfecha entonces esa primera pregunta, se aboca a la respuesta de la segunda. Y la segunda dice, ¿es posible la metafísica como ciencia? Y aquí entramos en otra parte de la lógica trascendental que se llama dialéctica trascendental. La palabra dialéctica, si ustedes recuerdan las clases sobre Platón, la dialéctica era el procedimiento adecuado para deslizarse en el orden de las ideas. Para Platón, dialéctica tiene un sentido eminente. Es justamente el proceder del filósofo que, diestro en el arte de la dialéctica, puede deslizarse por ese mundo de las ideas y llegar a formular definiciones verdaderas. Pero también la dialéctica es el arte del engaño, el arte de la sofística. Es en ese sentido que toma Kant la palabra dialéctica. Es algo así como el arte de crear ficciones, de establecer razonamientos que en apariencia darían como resultado conclusiones verdaderas, pero en realidad son apariencia de verdad. Porque, bueno, eso ya lo estudiamos en la dialéctica trascendental. En principio, la metafísica, que es el objeto de la crítica de Kant, recuerden que una de las maneras de nombrar o de entender el término crítica de la razón pura es crítica a la pretensión de la razón, le hace la metafísica, de creer que puede conocer sin la experiencia. Entonces, el problema fundamental de la metafísica para Kant es que no puede entrar en el seguro camino de la ciencia. ¿Qué significa ese seguro camino? En que en lugar de haber oposiciones, cada investigador, cada pensador contribuye y su contribución se va constituyendo en un organismo orgánico. Piensen, por ejemplo, en lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus. Hay por lo menos 100 laboratorios en el mundo, incluso uno en la Argentina, que están colaborando incesantemente para encontrar una solución al problema del COVID-19, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Cada vez que descubren algo, ponen un paper en internet y eso es investigado, estudiado por todos los otros. Entonces, ven cómo se va construyendo el edificio del conocimiento porque todos coinciden en determinados principios. El principio fundamental en el que coinciden todos los científicos es que la manera que tenemos de conocer tiene que ver con la ley de la causa y el efecto. Ahora bien, cuando entramos en la metafísica, ya vimos que en la medida en que la metafísica se desentiende de aquello que aparece en la experiencia, lo que pierde fundamentalmente es la posibilidad de corroborar sus afirmaciones. Esa imposibilidad, o mejor dicho, esa autoseparación, podemos decir, de lo sensible, la conduce inexorablemente a llegar a conclusiones contradictorias o a cometer errores lógicos, ¿no? Vimos que en el paralogismo comete errores lógicos, en las pruebas de la existencia de Dios comete errores lógicos, y en las antinomias, si bien no comete errores lógicos, llega a conclusiones opuestas. Esas conclusiones opuestas se llaman antinomias y corresponden a una de las ideas que es la idea de mundo. Y recordemos que la tercera antinomia, las dos primeras, dijimos que no valen porque consideran que espacio y tiempo corresponden a las cosas. Y en realidad la estética trascendental ha demostrado que tiempo y espacio no pertenecen a las cosas, sino a nuestra manera de conocer. Pero la tercera dice, no existe causalidad por libertad, y la otra dice, existe causalidad por libertad. Como diciendo, la primera afirma que solo existen causas naturales, y la otra dice, no solamente existen causas naturales, sino también debemos admitir que existen causas por libertad. Y decíamos que todo este trabajo que constituye la crítica de la razón pura, de algún modo se establece un camino
entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, que es justamente esta tercera antinomia. Si solamente admitimos que la única causalidad existente es la causalidad natural, no hay lugar para la moral. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, todo lo que supuestamente actuamos, es o está determinado por causas naturales. O sea que nuestro comportamiento, que para nosotros en apariencia, en muchos casos, surge del ejercicio de nuestra libertad, en realidad eso es una ficción. Todos nuestros comportamientos suceden de un modo determinado y a través de esta ley de la causa y el efecto. Eso, para entender qué significa esta perspectiva, tienen que leer la entrada que dice empirismo y que se refiere al capítulo, creo que 8 o 9 del texto del profesor Carpio, que se llama el empirismo, ¿no? Vieron que es un hipertexto que tenemos casi al principio de estas clases. Bien. Por lo tanto, dice Kant, debiéramos admitir la posibilidad de la existencia de una causalidad que no sea natural. A esa otra causalidad no natural, Kant la llama causalidad por libertad. Esto es la única posibilidad para que exista una acción que podríamos juzgar como moral, es que aceptemos la posibilidad de la existencia de una causalidad libre, porque si no, todo lo que hacemos lo hacemos siguiendo la causalidad natural, que es ciega. Bueno, esa era la, digamos, la escisión que aparece en la tercera antinomia y que muestra, de algún modo, el fracaso de la metafísica y el triunfo de las ciencias naturales. ¿Por qué el fracaso de la metafísica? Porque sin cometer errores lógicos, porque esas dos posiciones antitéticas no existe en su elaboración ningún error lógico, como sí ocurría con las otras dos ideas de la razón. El problema entonces que se le suscita a Kant es pensar por qué la metafísica no puede, como decíamos antes, coincidir en un único camino, ese seguro de la ciencia. Y aquí es donde también, metafóricamente, se celebra ese juicio de la razón, ¿no? O sea, tenemos dos contendientes, los empiristas por un lado, los racionalistas por otro, y tenemos algo así como un juez que dictamina. El dictamen de ese juicio, no me acuerdo cómo se llama, el dictamen del juicio se llama crítica de la razón pura. ¿Qué dice ese dictamen? Ambos tienen razón, empiristas y racionalistas, pero su razón la tienen de un modo relativo, no universal. Es cierto que sin experiencia no hay conocimiento, pero también es cierto que sin razón pura tampoco hay conocimiento. El tema de la crítica de la razón pura fue mostrar cómo la razón, a través de las estructuras puras, y la sensibilidad, a través de su contenido empírico, dan lugar a esto que llamamos conocimiento. Bien. Entonces, para enmarcar con precisión este camino que se abre desde la crítica de la razón pura a la crítica de la razón práctica, es de fundamental importancia que comprendamos qué es lo que está en juego en esa tercera. La única posibilidad de que exista una acción libre, esto es una acción moral, es admitir la existencia de una causalidad por libertad. Porque si no, todas nuestras acciones serían acciones condicionadas por la ley de la naturaleza. Entre paréntesis, les digo que la manera que tiene la naturaleza de expresarse en nosotros, en Kant se llama inclinación. Las inclinaciones son todas aquellas mociones, motivaciones de carácter sensible
que tienen que ver con nuestra pertenencia a la naturaleza. El hambre, la sed, bueno, todo lo que consideramos nosotros como las necesidades básicas y naturales. Y se le agregan, porque la misma ley las condiciona, todo lo que tiene que ver con el interés, todo lo que tiene que ver con las cuestiones prácticas. Bueno, vamos entonces a sumergirnos en esta última parte de nuestro trabajo, que tiene que ver con una obra pequeña, en tamaño, legible, que se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Bien, el nombre es interesante también, Kant pone bien los nombres. Costumbres es la palabra alemana Sitten, que quiere decir justamente lo asentado, lo normal, lo habitual. Entonces, para esas costumbres, para eso habitual que nosotros habitualmente o comúnmente hacemos, existe una fundamentación, y esa fundamentación es de carácter metafísico. Eso es lo que está cifrado en ese nombre, y eso es lo que vamos a mostrar o a explicitar de cómo en las costumbres está implícito un asunto de carácter metafísico. O sea, cuando Kant pone un nombre, lo pone con fundamento, ¿sí? O sea, una de las primeras tareas, por eso me ocupé del nombre Crítica de la Razón Pura extensamente, porque en el nombre puesto está cifrado de algún modo el sentido. Bien, vamos entonces desde cero ahora. Piensen ustedes que la cuestión de la crítica de la razón pura tiene que ver con el conocer. Y en el conocer, el ser humano, como cognoscente, recibe. ¿Qué es lo recibido? El mundo. ¿Cómo se le aparece el mundo? A través de las apariciones sensibles. ¿Qué hace con esas apariciones sensibles? Conocimiento. Pero ahora el movimiento es inverso. No es que las cosas vengan hacia nosotros, sino que nosotros vamos hacia las cosas. Esas son nuestras acciones. Todas las que entran dentro del ámbito de un motivo y a través de ese motivo una acción. Y esa acción se expresa, se manifiesta en el mundo. Sea el mundo de fuera, sea el mundo de dentro. Lo interesante ahora es que es el lugar de irradiación de las acciones es el sujeto. Ya no es más que nos venga algo de fuera y que nosotros, con nuestras capacidades cognitivas, lo reelaboremos y produzcamos el mundo. Ahora es el mundo hacia el cual nosotros vamos. ¿Cómo vamos? A través de acciones. Entonces, esta segunda crítica, la de la razón práctica, tiene como noción fundamental la acción. Y la acción es algo que, surgiendo del sujeto, va hacia las cosas o va hacia el sujeto. Bueno, eso es como si fueran las coordenadas fundamentales de esta parte de la filosofía kantiana. Bien, vamos a ver. Las acciones que acometemos pueden estar motivadas por causas diferentes. A aquellas que les asignamos un origen en nuestros intereses, deseos, etc., le adscribimos como origen a ese ser fenoménico que todos somos, y que sigue en ese comportamiento los dictados de la naturaleza. De lo fenoménico que, como hemos indicado, está constituido por una trama de sustancias enlazadas por leyes de la causalidad y la acción recíproca. Nuestro cuerpo y nuestros intereses, muchas veces dependientes de sus designios, se expresan entonces en nosotros con lo que llama Kant imperativos hipotéticos. Recordemos que para entender esto que viene, Kant establece una distinción en la otra crítica entre la cosa en sí y el fenómeno. Y que por otra parte, esa escisión entre la cosa y el fenómeno se transforma en nosotros en lo que Kant llama el noumeno y el fenómeno. O sea que en nosotros también existe esa
escisión. Recordemos que el fundamento de la cosa en sí es que nosotros lo que tenemos de las cosas son sus expresiones, sus representaciones. Pero no podemos ir más allá de nuestras representaciones. Recuerden el ejemplo del anillo de oro y la cera. En la cera queda registrada la forma del anillo, pero no el oro. De la misma manera, en nosotros las cosas se expresan, los objetos se expresan, se manifiestan, como con representaciones. Y esas representaciones le preguntamos, ¿son iguales que las cosas? No lo sabemos. De lo único que podemos hablar son de nuestras representaciones. Con ellas, con nuestras representaciones, nuestras capacidades cognitivas, elaboran, producen, constituyen esto que llamamos el mundo. Ahora, esas cosas que nosotros conocemos a través de sus apariciones sensibles, ¿podemos estar seguros de que se corresponden? No. Por eso Kant señala, dice, la cosa en sí es el origen desconocido de nuestras representaciones. Lo único que tenemos nosotros son representaciones de las cosas, pero no a las cosas. Ahora, ¿podemos hacer algo con esas representaciones? Vaya si hacemos, constituimos un mundo. Y además, cuando en una suerte de incesante trabajo, esas representaciones intentan acercarse, adecuarse lo más intensamente a la cosa, lo que tenemos es la ciencia, ¿no? La ciencia es una suerte de, como de otorgarle una especial atención a nuestras representaciones para que se acerquen al modo de ser de la cosa. A eso lo llamamos ciencia. Y por eso, ya de antemano, sabemos que la metafísica no puede ser una ciencia, porque no tiene contacto con las cosas, sino con otro tipo de entes, que ya explicamos, alma, mundo y Dios, ¿de dónde vienen? ¿No? Vienen de una necesidad de la razón de llegar a esas nociones últimas. Y recuerden también que distinguimos, o Kant distingue entre la metafísica como una disciplina que intenta conocer esos entes ideales de alma, mundo y Dios, Kant lo distingue claramente de lo metafísico. Lo metafísico en el hombre es aquel afán de absoluto que anida en toda alma humana, por llamarlo de alguna manera. Hay algo del mundo que no nos satisface, siempre queremos ir más allá. Por otra parte, la ciencia, en tanto fenoménica, no puede responder a interrogantes tales como ¿existe Dios? ¿Hay algo después de esta vida? ¿Existirá un juicio para nuestras acciones? Ese tipo de preguntas no las puede responder de ninguna manera la ciencia. Y esa tarea se la dejó a la metafísica, o eventualmente a la teología, que es otra cosa. Pero lo que pasa en la época de Kant es que claramente la metafísica no puede responder, porque lo que responde es inadecuado. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta doble dimensión humana, la fenoménica y la nouménica, cuando en lugar de conocer se trata de hacer. Vamos a ver si es posible descubrir en las acciones humanas un rastro que nos oriente al descubrimiento de una dimensión humana diferente de la fenoménica. Insisto, la dimensión fenoménica tiene su sede en nosotros, en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo forma parte de la naturaleza. Y al formar parte de la naturaleza, forma parte de una serie inconmensurable de causas y efectos. Inconmensurable quiere decir que no se puede medir, ¿sí? Y esa dimensión es horizontal. Cuando digo horizontal quiero decir que las causas y los efectos pertenecen todas al mismo mundo. No van más allá de este orden. Y por eso llamamos un orden horizontal. El orden fenoménico al cual pertenece nuestro cuerpo es el orden de las causas y los efectos que van más allá de nuestro cuerpo.
Porque en la medida en que nosotros respiramos, comemos y hacemos, estamos siendo parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque las leyes que rigen nuestros cuerpos son las mismas leyes que rigen las cosas que existen en la naturaleza, sean minerales, vegetales o animales. Y la manera que tienen nosotros de expresarse ese orden natural, como dijimos recién, se llaman inclinaciones. Y las inclinaciones se expresan en nosotros bajo la forma de mociones. Mociones quiere decir como motivos, ¿no? Y esos motivos dan lugar en nosotros a imperativos. Y a esos imperativos Kant los llama hipotéticos, ahora lo voy a explicar, pero lo adelanto porque saben que no temo repetir. ¿Por qué hipotéticos? No en el sentido de que propongo una hipótesis para verificar una determinada idea o convicción. Sino hipotético en griego quiere decir como un peldaño de una escalera. Los imperativos hipotéticos tienen la forma de, para conseguir A, debo hacer B. ¿No? Esa es la forma universal de los imperativos hipotéticos. Si tengo hambre, necesito comer. Si quiero aprobar la materia, debo estudiar. ¿No? Esas son la forma universalísima de todos los imperativos hipotéticos. Y para Kant, esos imperativos están condicionados por nuestro ser natural. Y nuestro ser natural, eso de las causas y los efectos, tiene un nombre que se llama inclinación. Kant dirá que el motivo fundamental de la existencia humana no es la felicidad, porque él define la felicidad como la satisfacción de las inclinaciones. Entonces Kant dice, parecería que la providencia no puede haber puesto la razón para satisfacer algo de naturaleza notoriamente inferior como las inclinaciones. Me parece, dice Kant, que el fin de la vida humana no está, como pensaban Platón y Aristóteles, en la felicidad, debe estar en otro lado. Bueno, seguimos. Entonces, en nosotros con lo que Kant llama imperativos hipotéticos. Esta designación no obedece al modo de ser de las hipótesis que puede esbozar un científico o nosotros cuando intentamos dirimir un asunto enigmático, sino que obedece a lo que en griego significa hipótesis, aquello que sustente otra cosa. ¿No? Cupo en griego es lo que está debajo, y tesis es colocar, ¿no? Lo que se coloca debajo para sostener algo. Aquello que sostiene otra cosa como los peldaños de una escalera. Y remite a los silogismos hipotéticos. Los silogismos hipotéticos son, cada vez que llueve, el suelo se moja. Llueve, por lo tanto el suelo se moja. Esos son ese tipo de silogismos, ¿no? Recuerden que los silogismos son formas de razonamiento deductivo que tienen esa característica de contener tres términos, el mayor, el menor y el medio, y que la conclusión de un silogismo de carácter, la conclusión de un silogismo que son de carácter formal, está constituido por la unión del término menor y el término mayor. Esto es, si ponemos como ejemplo el silogismo que dice, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, se fijarán que la conclusión está constituida por Sócrates y mortal, que son los términos menor y el término mayor. El término hombre aparece en las premisas, nunca en la conclusión. Esto no quiere decir que si utilizamos esa forma siempre llegaremos a conclusiones verdaderas. Sí podemos llegar a través de un razonamiento inválido a conclusiones verdaderas, porque lo que prescribe el silogismo es la forma en que concatenamos esas expresiones, esos términos, ¿no? Bueno, digo esto porque un silogismo hipotético es de la forma para que ocurra A, debe ocurrir B, y por eso tiene el nombre de imperativos hipotéticos, ¿no? Y remite a los silogismos hipotéticos que siguen las leyes de la causalidad, en los que siempre encontramos una causa y un efecto. En nuestro caso, el hambre es el efecto de una causa originada en nuestro cuerpo y que obedece a la determinación natural de permanecer existiendo. ¿Existen otro tipo de causas para las acciones? Bien, de eso se trata esta pequeña obra de Kant.
escrita 3 años antes de la crítica de la razón práctica, y que por su justeza y simplicidad es la que se utiliza cuando se trata de comprender qué dice Kant acerca de la razón práctica, cuya expresión más adecuada es la acción. Bien. Fundamentación. La moral, segunda parte. ¿Sería el recién señalado la única forma de comprender nuestras acciones? No. Si tomamos en cuenta lo que surgió en la tercera antinomia, esto es que Kant valida un orden de motivaciones diferente al natural, que llamamos fenoménico, y que tendría su fuente en esa segunda instancia que inaugura la duplicidad entre fenómenos y nomen, Kant declara algo de especial importancia en la consideración de la posibilidad de actos independientes de la causalidad natural. Ni en el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno, sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Ahora vamos a verlo. En ese orden que denominamos nouménico, podrá encontrar Kant un fundamento eminente para la posibilidad de un acto moral. En principio podríamos afirmar que la libertad se ejerce cuando podemos desentendernos de motivaciones surgidas del orden fenoménico. Esto de la buena voluntad debe remitirse a aquello dicho, creo que en la primera o la segunda de estas, como dije una palabra mejor que filminas ayer, diapositivas, que también es viejísimo, o algo más cool que es slides. Bueno, en el primero o segundo slides de nuestra clase, vieron que hablamos del pietismo, ¿no? Y hablamos un poquito de Jean-Jacques Rousseau. Y esto es lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Lo adelanto. Kant cree que en esa dimensión que nombramos cuando terminamos la crítica de la razón pura, que llamábamos lo metafísico, y que en el orden del conocer le habríamos asignado ese tipo de preguntas insolubles para la ciencia. Bien, para Kant como para Rousseau, existe en nosotros, en lo más íntimo, algo así como una naturaleza diferente de la fenoménica, que justamente en Kant llama lo nouménico. Si hay algún lugar en el ser humano donde habría de residir lo más valioso, lo que lo califica como ser humano, que no es tanto el conocimiento, sino la capacidad de la bondad. En la naturaleza, que yo sepa, la bondad no existe. Existe la necesidad. La bondad es algo totalmente fuera del orden de los fenómenos. Bondad en el sentido que dice Kant, ¿no? De una buena voluntad. La buena voluntad es la vocación de hacer el bien. Eso en la naturaleza, en el orden fenoménico, no existe. Y por eso Kant va a hacer residir la posibilidad de una acción moral en ese orden, que no es el fenómeno. Bien. Se sigue de esto último, que un acto libre será libre si y solo si no obedece al orden fenoménico. Y si obedece a un orden otro, que por ahora diremos proviene de una causa necesariamente incausada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nuestras acciones obedecen siempre a la formulación de para que ocurra A debe ocurrir B, entonces esas causas son siempre causadas o siempre son efectos de una causa. La única posibilidad entonces para que haya una acción genuinamente libre es que el origen de la acción esté en nosotros, provenga de esa interioridad y no provenga de una secuencia anterior como el hambre o la sed, ¿no? Pero esto después lo vamos a entender porque lo vamos a explicitar. Esto es, si una acción es causada por interés o deseo, expresa en realidad a una serie formalmente infinita, en tanto que aparece en nosotros como motivada por la naturaleza, y esta, como hemos dicho, es una trama inconmensurable de causas y efectos, y nuestro cuerpo, como la de todo lo existente, forma parte de esa trama.
Una causa incausada, libre, debe entonces tener como origen nuestra persona, de modo que ella se establece como un comienzo absoluto. Esto es, al que nada antecede en su decisión de acometer una acción. Propongamos un ejemplo y a partir de él interpretémoslo a la luz del pensamiento ético kantiano. Bueno, esto que está aquí, que sigue aquí, es una reformulación un poco más escueta y no tan literaria de lo que ustedes van a encontrar en el módulo 2, en el capítulo escrito por mí que se llama La ética de Kant, ¿no? Ahí da más precisiones de qué número de colectivo es, bueno, pero no importa, esto es. Saben que todo esto que estamos diciendo acá debe ser complementado necesariamente con la lectura, por una parte del texto de Carpio y por otra parte del módulo 2. Después les voy a mandar otro material, más material voy a poner en la página para que en la medida que tenemos casi 2 semanas para poder entender a Kant, tengamos más material y si alguien quiere ampliar sus conocimientos, cosa que no les vendrá nada mal, vamos a justamente agregar más cosas, ¿sí? Bueno, tomamos el colectivo, son las 22 horas. Supongamos que salimos en épocas normales, no de COVID-19, del curso de verano. Es febrero, hace un calor insoportable. Ha sido un día agobiante, el día también lo es, ¿no? El viaje es de 50 minutos y lo habitual es viajar atornillados unos a otros. Normalmente puedo sentarme al final de mi viaje, aunque no siempre. Pero esa noche ocurre algo. El asiento de los individuales y al que estoy justo junto a él se desocupa. No hay discusión de a quién le pertenece. No hay aspirantes con derecho a él. Me siento y la noche que se despliega por la ventanilla es otra que la de todos los martes. Veo los negocios que van cerrando, escucho fragmentarias conversaciones, los paseantes nocturnos, y una cierta gozosa lasitud me embarga. Casi en un medio sueño observo la calle nocturna y su agradable monotonía. Han pasado unos 5 minutos y de pronto, trabajosamente asciende al colectivo una anciana que, vacilante, sube y con voz trémula, tengo que decir como que tiembla, ¿no? Entrecortada, indica al chofer su destino. Mi mente se transforma en un torbellino de apariciones. Peligra, claro está, mi agradable permanencia. Aparecen entonces una serie de emociones, como se llaman, ¿no? De apariciones. Y si me duermo, estoy cansado y el día ha sido agotador. Tengo derecho. Mejor me levanto y le doy el asiento, así desenmascaro a todos los que están ahora durmiéndose o mirando para otro lado. Si fuera religioso, daría el asiento y así sería un pequeño paso hacia una posible salvación. Puedo encogerme de hombros y decirme, no es mi problema, no soy responsable de su situación. En ese campo de batalla interior y vertiginoso adviene, entre otras, una aparición, o sea, otra moción más. Levántate o levántate sin más. Es una orden que manda absolutamente. Quiero decir, sin condiciones. No tiene en cuenta el efecto que pudiera tener la acción o la no acción. No espera nada como consecuencia de mi decisión. Simplemente me lo ordena. Claro está que se distingue de todas las demás mociones en que éstas, las que buscan que permanezca en el mismo estado, o las que buscan algún rédito del tipo que fuere, tienen una forma que es la que regulan casi todas mis acciones. Haz A para que ocurra B. O, si quiero aprobar el examen, no podré salir el sábado. En todos estos casos es manifiesto que la forma que tienen mis acciones son las que al principio de este capítulo se señalan como las que pertenecen al orden de lo fenoménico, a los imperativos hipotéticos. Ahora bien, ¿qué distingue a estas últimas de aquella que de un modo enérgico me ordena? En principio, de que esta última lo hace absolutamente
y si consideramos lo que aprendimos en la crítica de la razón pura, es que el único lugar donde nombramos la palabra absoluto fue cuando hablábamos del alma, del mundo y de Dios, o sea, en la dialéctica trascendental. Y que a propósito de ellas, adjudicamos su origen a ese algo indiscernible que llamábamos lo metafísico del hombre. Allí fue que Kant usó la palabra absoluto o su equivalente lo incondicional. Es útil entonces este conocimiento para poder detectar cuál habría de ser el origen de esa orden absoluta. En principio, entonces, no podríamos adjudicar su origen al orden de lo fenoménico, ya que éste manda relativamente. Esto es, haz esto para que ocurra esto otro. Sino que, por el contrario, no hace otra cosa que mandar incondicionalmente. Bien, hemos detectado el origen de esa moción y la ubicamos fuera del orden de lo fenoménico. Pero, y acá lo que les propongo es una suerte de ejercicio reflexivo en el que trataremos de ver de un modo casi como fenomenológico qué es lo que fue pasando en nuestra mente desde el momento anterior a que aparezca la anciana en el colectivo y lo que pasa después de eso. Bien. Vamos entonces a repasar reflexivamente la secuencia de lo acontecido. El ascenso al colectivo de la anciana suscitó en nuestra mente toda una serie de apariciones, notorias por su intensidad, y que si podemos adjudicarle una resonancia en nosotros, es producto de que su inesperada aparición se mostró como una interpelación. ¿En qué sentido? En que otros sucesos que acontecían contemporáneamente en el vehículo no producían sino una atención desatenta, si se me permite el oxímoron. El oxímoron es una figura literaria como si fuese la lenta rapidez o la blanca negrura, ¿no? En cambio, esa aparición produjo el citado torbellino. Fijemos la atención en la interpelación. O sea, ¿qué es lo que nos provoca a nosotros? Un cambio en nuestra mente, ¿no? Antes todo se deslizaba de un modo natural, no atendíamos preferentemente ni a las conversaciones entrecortadas que escuchábamos de los que nos acompañan en el colectivo, ni tampoco nos llamaba demasiado la atención las fugaces apariciones que veíamos desde el colectivo que iba transitando por el suburbano bonaerense en la nocturnidad. Nada nos llamaba la atención de un modo firme, de un modo intenso, sino que simplemente nos dejábamos deslizar. Sobre todo porque algo que no había acontecido nunca, que era estar sentados, estamos como deslizándonos gozosamente de esa ocasión que nos dio el azar de estar sentados. ¿Sí? Pero ahora hay una interpelación. Interpelación, ¿saben qué? ¿No? Hay una experiencia que de algún modo detiene ese natural fluir de las sensaciones, los sentimientos, las percepciones, las reflexiones, ¿no? ¿Se acuerdan que en la introducción de nuestro texto sobre Platón hablábamos de algo similar, ¿no? Que algo bello nos interpelaba. Bueno, acá también hay interpelación, pero la interpelación es de otro tipo. ¿En qué sentido? En que otros sucesos que acontecían contemporáneamente en el vehículo no producían sino una atención desatenta, si se me permite el oxímoron. En cambio, esa aparición produjo el citado torbellino. Fijemos la atención en la interpelación. ¿Qué es lo que la produce? Digamos, alguien, en este caso la anciana, se muestra como expuesto, indefenso, vulnerable, y percibirlo pone en juego en nosotros ciertas manifestaciones que interpreto que algo grave, dada su repercusión, acontece. ¿Qué es lo grave? Que esa persona está expuesta a caerse, a descomponerse. ¿Por qué? Porque su situación
es una situación de expresa vulnerabilidad. Aquí adjudico tal gravedad sin duda porque hay alguien desvalido. Y además, claramente, ahí está la cuestión de ese efecto que se produce en nosotros, que yo puedo hacer algo por él. ¿Por qué? Preguntamos y Kant respondería con la cita que precede nuestro capítulo. Ni en el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Lo que vuelve moral a una acción no depende para Kant de una inferencia racional, sino de una interpelación. Y este es el correlato de que percibimos un estado de cosas en la que está puesto fuera de juego el comportamiento habitual y también el afán cognoscitivo. O sea, lo que pasa como interpelación pone fuera de juego determinadas posibilidades humanas. Una, o bueno, esto es lo que dice Kant, que la moral no es una cuestión que tenga que ver con el conocer. Porque si tuviese que ver con el conocer, sería una derivación a partir de una determinada secuencia de razones. Sería como un razonamiento y diríamos, bueno, por lo tanto debo hacer eso. Si fuese así, la moral no sería autónoma. Dependería de otra cosa. En este caso, del conocimiento, justamente. Hay otro participante y este se aparece como interceptando el flujo normal de nuestras vivencias y se impone como relevante. Hace que atendamos a él, o sea, que demos o no demos el asiento, de algún modo esa aparición produce un cambio en nosotros. Y es un cambio notorio, no es un cambio como el que ahí pasó una ambulancia o miro a esa chica que está cruzando la calle. Es otro tipo de interpelación y de esa interpelación significa una intercepción. Algo ha interceptado el camino de nuestras comunes vivencias. Y esto es porque hay en juego valores y su aparición, como bien lo dice Kant, no viene del orden de lo habitual y cotidiano que denominamos el orden fenómeno. Estamos en nuestro camino reflexivo que intenta reconstruir lo acontecido. Supongamos, y es lo correcto, que dolorosamente le cedemos el asiento. Más allá de una cierta sensación de haber hecho lo correcto, lo que sí estamos seguros es que no lo hicimos para sentir eso que acaeció en nosotros luego de la sesión. O sea, nosotros no le dimos el asiento para sentirnos bien, porque si lo hiciésemos, entonces entraríamos otra vez en el orden de las causas y los efectos. Lo hacemos más allá de que eso nos dé una satisfacción. ¿Por qué? Porque lo debemos hacer. Hemos actuado por deber y hemos desestimado un aspecto nuestro que tenía como expresión el deseo de continuar en el estado anterior de discreto goce. Y aquí es donde entra en juego la libertad. Aquí es donde está el asunto de la libertad para Kant, ¿no? Un acto libre no es, me tomo una coca o una Pepsi. No es esa la libertad de la que habla Kant. La libertad significa un tránsito hacia otro orden. Eso es la libertad para Kant. Un acto libre es una doble acción. Por una parte consiste en liberarse de, y por la otra de adherirse a. ¿Cómo se aplica esta definición a nuestra acción? Aquello de lo que nos liberamos es claramente el orden fenoménico. Y aquel al que adherimos es el orden moral. ¿Por qué? Aquí entra en juego otro elemento. Lo que nos hace hacerlo es el sentimiento del respeto, que es el único sentimiento espiritual que existe para Kant. No se respeta a alguien, se respeta a ese alguien porque expone con su ser, con su conducta, un valor. Por ahí Kant dice, actuar moralmente bien no nos garantiza la felicidad, pero sí nos garantiza la dignidad de ser feliz, ¿no? Nos otorga la condición para hacerlo.
Se respeta lo valioso expresado por una persona o ley. Es claro que hay un aspecto nuestro que es despreciado, aquel que obedece a la legalidad natural. Yo me estoy diciendo a mí mismo, en el momento en que me levante y le doy el asiento, a vos, Eduardo Oswald, que tenés este cuerpo y que estás pasando por este estado de, digamos, discreto goce, te digo, eso en vos no me importa. Estamos despreciando esa legalidad. ¿Por qué? Porque hay otra que nos parece superior. Es claro que hay un aspecto nuestro entonces que es despreciado, aquel que obedece a la legalidad natural, y es claro también que si adherimos al deber es porque lo consideramos más valioso que lo que implique la legalidad natural. Este doble movimiento de la libertad está claramente expresado, aunque no se trate de un acto estrictamente moral, con lo ocurrido el 9 de julio de 1816. Decidimos sustraernos al orden colonial y adherimos a otro, y lo hicimos porque ese otro lo consideramos más valioso. Era más valioso para aquellos que juraron la independencia en la casita de Tucumán, era más valioso exponerse, este peligro de constituirse como una nación soberana, y depreciamos o despreciamos el orden colonial. ¿Por qué? Porque queríamos ser libres y eso nos parecía más valioso. De hecho, si nos hubiésemos quedado sentados, no seríamos más que una cosa entre las cosas. En tanto lo que rige nuestra acción es la misma legalidad que rige. O sea, seríamos como una piedra entre las piedras, una planta entre las plantas, un animal entre los animales. ¿Por qué? Porque esa es la legalidad que rige esa decisión de quedarnos sentados. Ahora bien, habernos liberado de la legalidad de las cosas nos convierte para Kant en un ser diferente del fenómeno. Se ha operado en nuestro más íntimo ser una mutación que es casi imperceptible. Para Kant nos hemos convertido en legisladores del reino de los fines. Claro que nos toma por sorpresa semejante e inesperada investidura, pero si lo vemos a la luz de lo que significa un legislador, quedará claro por qué Kant nos inviste de semejante condición. ¿Qué hace un legislador? Leyes, claro está. ¿Cuál es el motivo para un legislador del estamento que fuese actúe? Si acá pensemos, soy vocal de un club de barrio, soy concejal de Lomas de Zamora, soy diputado provincial, soy diputado nacional. Ante una situación que observo en el cual está comprometido un valor, hay un estado de cosas que de un modo u otro es perjudicial para la comunidad, entonces lo que hago es una ley, o propongo una ley. Bien, yo en el colectivo he percibido un estado de cosas donde está vulnerado un valor, que sería el valor de la humanidad. ¿Por qué está vulnerado? Porque hay otro ser humano que se encuentra desvalido y yo puedo, de un modo u otro, aunque en contra de mis propios deseos o intereses, salvaguardarlo, protegerlo. Entonces, ¿qué hago? Le doy el asiento. Eso es una legalidad. Instituyo una nueva legalidad en el orden de lo fenoménico y le doy el asiento. ¿Se dan cuenta? Fui un legislador porque creé una legalidad nueva, aunque lo hayamos repetido miles de veces, ante una situación en la cual es manifiesto una vulneración de un valor y en esa vulneración del valor está implicada una persona que en este caso, por la edad, ha sido vulnerada, y yo puedo de algún modo ayudar a que esa persona y su vulnerabilidad sea atenuada o neutralizada, estoy estableciéndome como un legislador. Bien. ¿Qué hemos hecho al dar el asiento? Bueno, hemos percibido un estado de cosas en el que es manifiesto que un semejante está en peligro o que es vulnerable. Y hemos arbitrado una acción que intenta subsanar tal condición.
En el mismo instante de haber cedido el asiento, me he convertido inadvertidamente en un ser distinto. En tanto que he pasado de una condición a otra, he dejado de ser un ser natural y me he comportado como un ser humano que he hecho e intentado restaurar en un semejante la humanidad vulnerada, en este caso por el tiempo. He logrado tal restitución, no es lo que importa. La moral de Kant no es teleológica, no busca los fines, sino que es una moral de la intención. Acá recuerden el texto de Celia Cabrera, el primer texto que leímos, ¿no? Acerca de que es una moral teleológica y lo que no lo es, una deontológica, ¿no? Bueno, la teleológica forma parte de la deontológica, pero aquí lo que importa es la intención y no el fin. Es una moral de la intención. ¿Qué es lo que me ha llevado entonces a actuar así? Kant dirá, la humanidad en mí. ¿Cuál es entonces esa declarada humanidad? Aquella expresada por la cita que inauguró este capítulo, la buena voluntad, que es inentendible desde el orden fenoménico, que solo entiende de causas y efectos, de estrategias racionales que operan en función de este o aquel deseo o interés. ¿Hay alguna forma de poder corroborar si efectivamente mi acción ha sido moral? Por supuesto, responde Immanuel, las tres formulaciones del imperativo categórico, o sea, al lado de los hipotéticos, aparecen otros, los categóricos. ¿Qué es lo que señala a los categóricos como tales que mandan absolutamente? Y como dijimos, si quisiésemos a través de la naturaleza del mandato que nosotros percibimos, descubrir cuál es el origen de esos mandatos, diremos que los imperativos hipotéticos claramente están en nuestro cuerpo, o los intereses que tenemos. Y que en el otro, dado que es mandado absolutamente, y lo absoluto no existe en el orden fenoménico, la única posible adscripción al origen del imperativo categórico es nuestra dimensión nouménica, no la fenoménica. Por eso es que es importantísimo esa distinción que hace Kant en la tercera antinomia en solo existe causalidad natural, y la otra que dice sí, hay causalidad natural, pero hay otra, que es la causalidad por libertad. Y aquí ven con claridad que la causalidad por libertad está inspirada a través de una interpretación de ese tipo de apariciones en nuestro espíritu que se llama imperativo categórico. Bien, esto es una especie de test que se le hacen a las acciones para saber si son imperativos categóricos. Obviamente, cuando le damos el asiento a una anciana en el colectivo, nadie piensa en todo esto. Por eso dice Kant, bueno, este es el trabajo de los filósofos, es desentrañar qué es lo que está implícito en este tipo de acciones. Bueno, esto implícito es esto que está dicho en la fundamentación. Escuchen el nombre. Acá estamos intentando fundamentar algo metafísico en las costumbres. ¿Qué es lo metafísico en este caso? Lo nouménico, que está fuera de lo fenoménico. ¿Se dan cuenta ahí la justeza del nombre? Estoy fundamentando metafísicamente una acción. Esto es una costumbre, ¿no? En nuestro caso, que obviamente no pertenece al mundo de Kant, y sí del conurbano bonaerense, es saber este acto tan simple, en apariencia, que es darle el asiento a una persona que lo necesita en el transporte público. Ahí está cifrado todo. Ahora bien, ¿hay alguna manera de corroborar de un modo seguro que esa acción ha sido o no ha sido una acción moral? Bueno, para eso Kant establece la triple formulación del imperativo categórico que hace las veces de una suerte de, digamos, estructura de comprobación, como digamos, ¿vieron cuando llenamos un formulario, un multiple choice, a ver si se cumple o no se cumple algo? Bueno, la primera dice, actúa de tal modo que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal. ¿No? Esto que parece tan raro, exige que nosotros podamos abstraer de nuestra acción cuál fue
la máxima que guió mi acción. La máxima que guió mi acción de dar el asiento en el colectivo podríamos formularla así. Da a otra persona, a un semejante, a otro ser humano, algo que para vos no es necesario, aunque sí gozoso, pero para el otro sí es necesario. Entonces, si podemos decir que esa máxima pueda ser universal, o sea, que se cumple en todos los casos, sin contradicción, podríamos decir que estamos frente a una acción moral. La segunda, que es mucho más clara y más intuitiva y más entrañablemente humana, dice, nunca consideres a otro ser humano como un medio, sino como un fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta acción en el cual le dimos el asiento a la señora, no estamos pensando en ella como un medio para conseguir algún beneficio o para conseguir alguna otra cosa, sino que estamos pensando en ella como un fin en sí mismo. ¿En qué sentido? Y la hemos, en todo caso, extraído de un horizonte de vulnerabilidad, de un horizonte de peligros y de prevenciones y de preocupaciones, porque una frenada, un mal movimiento, dada su vulnerabilidad, podría producir un accidente. En cambio, cuando le damos el asiento, le quitamos ese orden de preocupaciones y ella puede, de otra manera, digamos, su vida tiene otro horizonte. Me canso usar la palabra horizonte. ¿Se dan cuenta? Porque lo que yo he hecho es algo que tiene que ver con ella en sí misma, no ella es un medio para que yo consiga otra cosa. Esto tiene mucho que ver con el amor, ¿no? Obviamente. Hay bueno, lamentablemente San Agustín no lo estudiamos, pero lo pueden leer. Agustín dice, amo ut sis, que en latín se podría traducir, te amo para que seas, ¿no? Esto es, en una relación amorosa, mis acciones deben tender no a satisfacer aquello que yo creo es mi interés o mi deseo, sino que el genuino amor sería aquel a través del cual lo que yo quiero es que vos seas. ¿Qué quiere decir que vos seas? Que vos despliegues de la mejor manera tus capacidades, tus intereses, de la mejor manera posible. Y si el otro hace lo mismo con uno, se da una suerte de fórmula indestructible. Cada uno es el otro, o para el otro. Bueno, eso es lo que está implícito en esto. Siempre considera a un ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio. Y el último es una realidad, es que esa máxima que hemos constituido para poder dar cuenta de esta acción de dar el asiento, pueda ser parte de una legalidad universal. Otra vez, como ven, lo válido, lo verdadero, tiene que ver con lo universal, como ocurría en la crítica de la razón pura. Recuerden que un juicio es verdadero cuando es universal y necesario. Bueno, aquí digo lo mismo. ¿Qué significa la máxima de tu acción? Claro, uno actúa sin que todo este tipo de notificaciones tenga influencia alguna. Lo hago simplemente porque está bien. Lo otro es el negocio de los filósofos, que se dedican a examinar todos los fenómenos y encontrar en lo natural o habitual algo significativo o interesante. La máxima de la acción es la legalidad que rigió nuestra acción. Intentemos formularla, ya lo dije, ¿no? Da a otro algo que está en tu poder y para vos no es sino un motivo de goce o distracción, mientras que para otra persona es algo relevante y que supone una mejoría de su situación. Esta es una posible formulación, puede haber muchas. Lo importante es que esa máxima pueda sin contradicción ser elevada a ley universal. Y eso es así, si esa universalidad se nos muestra como pertinente. Perdón. Si eso es así, si esa universalidad se nos muestra como pertinente, es un acto moral. Mucho más intuitiva por lo explícita es la segunda. Actúa de tal manera, y es aquí donde el genio de Kant nos sirve para volvernos más buenos.
Nunca utilices a otro ser humano como un medio, sino que todos debiéramos ser considerados como fines en nosotros mismos. ¿Se cumple con la cesión de asiento esto último? Claro que sí, porque estoy abriendo para ella una posibilidad vital de la que estaba excluida porque su condición la exponía a todo tipo de preocupaciones y temores y peligros. Bien, la última no es más que un complemento de la primera, ¿no? Las tres formulaciones. Bien, fin de la reflexión. Hemos examinado con cierta minuciosidad los diversos matices de una experiencia cotidiana y hemos podido aplicar la doctrina del imperativo categórico a una acción. Pero hay más. No hemos vulnerado el orden de lo fenoménico, aunque la acción sucedió en el espacio y en el tiempo. No se trastocó ley alguna de la naturaleza, pero hemos elevado el orden de lo fenoménico sin trastornar su legalidad. Hemos hecho un mundo mejor en una pequeña minucia, en caso hay algo imperceptible, hemos hecho que el mundo mejore, dándole la ciencia. Y lo hacemos sin que eso tenga ningún efecto bueno o malo, no, lo hacemos porque lo debemos hacer. La inspiración de eso, porque lo debemos hacer, no está en la razón, está en una dimensión que no es de la razón, que es una dimensión más alta, que justamente es esto, la metafísica, o lo metafísico, porque está más allá de lo fenoménico. No se está refiriendo Kant a la disciplina metafísica a la cual destrozó en la crítica de la razón pura, sino que se está refiriendo a una dimensión del hombre donde reside seguramente lo más valioso, eso que llamamos la humanidad en mí, ¿no? O aquello absoluto al que hace referencia el imperativo categórico, ¿no? Que manda absolutamente. Hemos elevado el orden de los fenoménicos sin trastornar su legalidad. ¿Qué quiere decir? No es un milagro, vieron que de pronto un rayo del cielo transforma las cosas, ¿no? Pero, inspirados por un orden no fenoménico, hemos actuado en lo fenoménico y de algún modo lo hemos mejorado, ¿no? Esa sería la tarea humana, ¿se dan cuenta? Mejorar eso. Imagínense qué pasaría con el hambre en el mundo, con todos los desastres y desgracias que ocurren si todos los hombres nos comprometiésemos a eso segundo que está en las tres formulaciones del imperativo y considerásemos a los demás como fines y nunca como medios, viviríamos en un mundo muchísimo mejor. Sería un mundo humano, verdaderamente humano, porque el mundo de lo fenoménico es humano en el sentido de que la razón actúa, pero la razón actúa inspirada, instigada, motivada por fines que no son sino los de los intereses, los deseos, las apetencias, o esto en general que llama Kant las inclinaciones. En otros términos, hemos acercado el cielo a la tierra. Hemos intervenido en lo fenoménico inspirados por lo nouménico. Hemos hecho que el mundo observe una mejoría leve. Frase irónica. Bueno, ahora quiero hablar, dejar en claro, porque me parece que no leen lo que yo escribo, no todos, porque me vienen y me preguntan qué es lo que hay que leer para el examen. Y está dicho de varias maneras diferentes, pero lo vuelvo a decir. El martes voy a mandar el trabajo práctico sobre Kant, que va a ser el último. Durante la semana voy a mandar la guía, pero no va a ser una guía de preguntas, sino una guía de conceptos, que son los que hay que conocer para poder pasar el examen del training. Por eso no va a haber un trabajo práctico para el 23. E insisto con lo que hay que leer. No es mucho en cantidad, ¿no? Es el trabajo de Celia Cabrera. Lo que tenga que ver de las clases del profesor Amuchastegui sobre sofistas y Sócrates. El texto sobre Platón, que bueno, ese lo he escrito yo, y el banquete. Y de Kant tenemos, por una parte, el texto de Carpio, capítulo 10 de Principio de Filosofía. Hay una parte que podemos excluir, que es la que se refiere a la crítica del juicio.
¿no? Esa la podemos dejar de lado. Y además, el texto mío que está en el módulo 2 sobre la metafísica de las costumbres. De todas maneras, yo les voy a enviar más material por si no les parece suficiente o no entienden lo suficiente, les voy a mandar un libro. Insisto que esto no es, esto último que voy a mandar no es obligatorio, pero para aquellos que están muy desorientados respecto de Kant, les mando un libro y les mando un artículo del profesor, del doctor Caimi, que es el que hizo una extraordinaria traducción de la crítica de la razón pura. Y aparte es un gran profesor, ya está retirado, pero un gran profesor, una de las personas que más sabe de Kant en el mundo. Entonces, ese es nuestro horizonte. Insisto, Kant es difícil, pero se puede aprender. Y la única manera de aprenderlo es estudiando. Lo que les sugiero con respecto a Kant y con respecto a si pueden tener algún grupo que vayan estudiando juntos, ¿sí? Y les recuerdo que el examen va a tener una duración de 3 horas, va a ser en un horario determinado. Hay algunas personas que me dijeron que necesitan que el horario sea después de las 6 de la tarde, pero yo no me parece que haga divida el examen en 3 fracciones, sino que el examen tiene que ser a una hora determinada. Y si hay excepciones, lo tomaremos en otro horario, pero con otras preguntas, ¿sí? Porque lamentablemente tenemos noticias de que hay algunos que no están actuando con lealtad, en el sentido, bueno, ustedes me entienden. Aquí, en nuestras dos comisiones, la 8 y la 12, yo siempre he trabajado pensando que ustedes son gente honesta, obviamente, que quieren estudiar y que quieren aprender. Pero lamentablemente hay algunas noticias, no exactamente de ustedes, sino de otros profesores donde hay todo tipo de especulaciones o la búsqueda de caminos más cortos. Con esto les digo, nadie se recibe copiándose, eso ya se los dije una vez. ¿Por qué? Porque en algún momento de la carrera no va a haber materias con producción y van a tener que dar examen delante de un profesor que les va a hacer determinadas preguntas. Y ahí ya Internet no funciona más. El pintar, copiar, pegar no funciona más. El pedirle al compañero que le responda las preguntas no funciona más. Esto es una estrategia que inexorablemente va a fracasar. Pero bueno, lo mejor, lo más fácil, lo más simple, aunque sea lo más trabajoso, es dedicarle tiempo y atención a el trabajo de ustedes, que es trabajar de estudiantes. Y piensen que es no sé cómo decirlo, pero en ninguna parte del mundo la universidad es gratis. Tomen eso como una de las cosas más grandes que tiene nuestro país. Es esa generosidad. Jamás se le va a decir a una persona, no, vos no podés estudiar aquí porque sos extranjera. ¿Se dan cuenta? Y la Universidad de Buenos Aires está entre las 100 mejores del mundo y es la mejor de Iberoamérica. Y no se paga un peso. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? Es una cosa grandiosa de la Argentina. Aprovechenlo. ¿Sí? Está bien, es cierto que las circunstancias no son las mejores ahora, pero tenemos las aulas, tenemos ese hermoso lugar que es nuestra facultad, tenemos excelentes profesores. ¿Qué otra cosa, como una especie de gratitud por parte de ustedes y para ustedes, que es estudiar? Piénsense, si no, voy a hacer una metáfora más cruda, dentro de 10 años. Si ustedes dejan la facultad, van a tener trabajos donde van a estar sometidos a la arbitrariedad de un jefe, haciendo lo que no quieren, aunque ganen mucha plata. ¿Qué mejor para una persona, sobre todo ustedes que la mayoría son jóvenes, que hacer bien una carrera universitaria, trabajar con todo, pónganle todas las energías a eso,
porque después, cuando empiece la vida en serio, digamos, cuando uno deba asumir las responsabilidades serias, van a estar más preparados, más fuertes, y fundamentalmente van a ser independientes. Ustedes van a ser sus propios jefes. Eso es algo que quizás no se den cuenta del valor que tiene, porque son muy jóvenes la mayoría. Pero en este mundo en el que estamos viviendo, una de las posibilidades más fructíferas, más fecundas, que nos dan, que que no puedo decir una vida feliz, pero sí una vida que nosotros podamos manejar, es tener un título universitario. Y aquí, en Lomas, como en Buenos Aires, se ofrecen gratuitamente todo el tesoro que es el conocimiento, y gratis. Bueno, nada más. Por favor, estudien, que esa es la única estrategia posible. Bueno, vamos a retirar.